buenas noches, Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y bueno, pues yo quiero invitarte que por favor, ¿verdad? Pues me acompañes a una reflexión de la palabra de Dios. La Biblia tiene muchas cosas muy importantes, pero bueno, antes quiero hacer una brevísima oración. Padre, gracias te damos porque en todo este día nos has bendecido y nos has llenado de muchas bendiciones. Nos has dado de tu ayuda, de tu apoyo, Padre. Nos has permitido hacer muchas actividades y hemos visto tu fidelidad, Padre, a lo largo de todo este día. Gracias, Padre, porque también reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y gracias porque nos das la oportunidad también de disfrutar de tu palabra a través de esta reflexión, de esta transmisión. Y yo solo te ruego que mi vida sea una bendición para todo aquel que escuche esta transmisión, Padre, pero sobre todo que en todo tú seas glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y bueno, yo quiero comenzar con un texto bíblico que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 11 al 12. Son dos versículos muy hermosos que los voy a leer. Dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjate que quiero comenzar con una pregunta. Que está muy ad hoc por algo que hemos vivido, ¿verdad? Pero mi pregunta es la siguiente: ¿quién es la persona más poderosa del mundo? ¿Quién es la persona más poderosa del mundo? ¿O qué es lo que consideramos en una persona o en un país para considerarlo como la persona o el país más poderoso del mundo? Mira, el día de ayer, no sé si tú recuerdas, ayer 8 de junio, ya estamos a jueves 9 de julio del 2020, ayer 8 de julio, sí, me confundí con junio, pero ayer 8 de julio, bueno, el presidente de nuestro país hizo visita a la Casa Blanca. Bueno, estuvo allá con el presidente Donald Trump y algo que me llama mucho la atención es que este personaje es considerado como el hombre más poderoso del mundo porque es presidente de la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ¿por qué son poderosos? Sería bueno responder esa pregunta, ¿verdad? ¿Pero por qué son poderosos? Bueno, no soy un experto en política, pero quiero pensar que es por su economía, y su divisa, que son la economía y la moneda más estable del mundo, y quizás también porque tienen el ejército más poderoso del mundo, y etcétera. Podríamos hablar mucho al respecto sobre por qué esta nación es muy poderosa, ¿no? Pero bueno, sin embargo, a lo largo de la historia, fíjate bien, han existido hombres y naciones enteras muy poderosas, desde faraones de Egipto, ¿verdad? Reyes babilónicos que se creían dioses y emperadores romanos que se creían dueños de todo el mundo, pero todos estos con sus reinos han caído y han dejado de existir. Por lo tanto, déjame decirte que la Biblia nos presenta a un hombre, el más poderoso del mundo, cuyo reino no tiene límites y es eterno, y su nombre es Jesús. Yo he titulado esta reflexión como el hombre más poderoso del mundo. Recordemos que Jesús, fíjate bien, se presentó a los discípulos y al mundo, según la Biblia, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, ¿verdad? Como el camino, la verdad y la vida. La persona de Jesús, fíjate bien, quiero platicarte de él. La persona de Jesús en sí, fíjate bien, es tan poderosa que me gustaría mencionarte al menos 3 casos que a mí me llaman muchísimo la atención. Primer caso, el caso de cuatro hombres que cargaban a un paralítico allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Lo que siempre me ha atrapado
¿verdad? En mi corazón en este pasaje, que es de los versículos del 1 al 13, es lo que 4 hombres hicieron cuando por causa de la multitud no podían llegar a Jesús. Usted está leyendo la historia, ¿verdad? Escuchan que Jesús está enseñando. Estos 4 hombres toman al paralítico, lo quieren llevar a los pies de Jesús y resulta que no pueden. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. Sin embargo, dice el pasaje que los 4 cargando al paralítico subieron al techo, quitaron parte del techo para poder bajar al paralítico y ponerlo a los pies de Jesús. El punto aquí, fíjate bien, el punto aquí fue que nada les impidió llegar a Jesús, porque la persona de Jesús en sí los inspiró ir más allá. Cualquiera diría, ¿verdad? Ay, no, hay mucha gente, mejor mañana, mejor después, o no, siempre no, porque hay mucha gente. A estos nada les inspiró. ¿Por qué? Porque la persona en sí de nuestro Señor Jesucristo inspiró a estos hombres a ir más allá de lo que sus ojos, ¿verdad?, les impedía avanzar. El siguiente caso es el caso de Zaqueo. En este caso pasan muchas cosas, pero bueno, quiero resaltar algo que es muy importante. Lucas 19, en Lucas 19, mire, Santiago era jefe de publicanos. ¿Quiénes eran estos publicanos? Bueno, eran los que trabajaban para el gobierno romano para recaudar impuestos. Entonces Zaqueo estaba por encima de todos esos recaudadores de impuestos y se les llamaba publicanos. Según los versos del 1 al 10, Zaqueo era rico y no necesitaba aparentemente nada de nadie. Era poderoso. Sin embargo, cuando escuchó que Jesús estaba en Jericó, se animó a buscarle, pero a causa de la multitud, otra vez, ¿verdad? Como estos 4 de los que habíamos mencionado allá en Marcos capítulo 2, otra vez a causa de la multitud, no podía, porque hay algo muy peculiar en este personaje. Dice la Biblia, allá en Lucas, ¿verdad?, que era pequeñito, era bajito, probablemente tenía enanismo, no lo sabemos, pero el pasaje dice que no podía, era bajito. Sin embargo, no importándole su imagen de hombre rico, de hombre poderoso, se subió a un árbol, dice la historia. Y el punto aquí es lo que Jesús le hizo hacer. Más adelante, cuando usted lee esta historia, dice el pasaje que hace una gran comida, invita a Jesús, se levanta y dice: voy a regresar 4 veces lo que he robado. Eso es lo que Jesús hace en el corazón de las personas. Tercer caso, y este es muy poderoso, y este es muy interesante. Mira, el caso del arresto de Jesús en Juan capítulo 18. Todo eso está en la Biblia. En los versículos del 1 al 6, Jesús estaba a punto de ser arrestado, pero él se adelanta y él pregunta: ¿a quién buscan? ¿A quién es el que buscan? Acuérdense que él estaba con los discípulos, ¿verdad? Y los que le buscaban para arrestarle contestaron: a Jesús Nazareno. Y Jesús contestó, fíjese bien la contestación de Jesús, él dijo: yo soy. Y el pasaje, fíjese bien, en el versículo 6 dice que retrocedieron y cayeron a tierra. El punto aquí es que Jesús se presentó como el Dios con el que Moisés tuvo contacto en la actualidad. Porque se ubicaban a Moisés, ¿verdad? De hecho, una frase muy poderosa es: yo soy el Dios de Abraham, de Jacob, ¿verdad?, y de Isaac, ¿verdad? Así se presentó Dios a Moisés. ¿Se acuerda? Entonces, de hecho, Moisés cuando va, le dice Moisés porque acuérdense que Moisés fue llamado para liberar al pueblo de hebreo de los egipcios. Y Moisés preguntaba: pero ¿a nombre de quién voy? ¿Cómo van a...? ¿Qué digo si me preguntan de cuál Dios, verdad? Porque pues Egipto tenía un montón de dioses. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Diles que yo soy. Y punto. Y así se presenta Jesús cuando incluso es arrestado. Yo soy, ¿verdad? Y tiene mucho poder el hecho de que Jesús se haya presentado de esa manera y el hecho de que la Biblia registre que estos retrocedieron, incluso cayeron en tierra. ¿Por qué? Porque se presentó como Dios. Y nadie puede resistir a ese Dios verdadero. Entonces, ¿crees que Jesús es la persona más poderosa? Y bueno, y no solo del mundo, sino de todo el universo. El pasaje que leímos al principio de Hechos capítulo 4 es una porción de un mensaje, es la porción de un sermón prácticamente, cuando Pedro y Juan, ¿verdad?, son arrestados y les preguntan
son cuestionados por lo que están haciendo. Ahorita voy a hacer mención de la razón por la cual los están increpando, los están preguntando por qué hacen esto, a nombre de quién hacen lo otro, lo voy a mencionar. Y es una porcioncita nada más, pero es una porción que dice cosas muy, muy poderosas de nuestro Señor Jesucristo. Así es, y bueno, Pedro les está hablando a los judíos de su época. De hecho son las autoridades religiosas de su época que los increparon, que los agarraron y que les dijeron ¿por qué hacen esto? Y esta porción nos dice cuando menos dos cosas que nos ayudarán a entender por qué Jesús es el hombre más poderoso del mundo. Número uno, Él es el más poderoso porque Él es el único aprobado por Dios. Si hay algo muy importante sobre el tema de Dios y los hombres, y sobre todo ya que estamos tocando el tema del hombre más poderoso del mundo, déjeme decirle que Jesús es el hombre más poderoso porque Él es el único aprobado por Dios. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es muy importante explicar el significado de todo esto y de hecho es uno de los argumentos que Pedro utiliza cuando es cuestionado a nombre de quién han hecho tal y cual cosa, a nombre de quién están hablando. Y Pedro utiliza este argumento que es muy importante para las personas que estaban haciendo esta pregunta porque eran religiosos y porque Pedro hace mención de algo que ellos ya sabían en la antigüedad. Estamos hablando de un salmo, ahorita voy a hablar de eso. Mire, Pedro y Juan eran interrogados por las autoridades religiosas de su época porque ellos habían sanado a un cojo. Eso está en el capítulo 3, en el capítulo anterior. De hecho, les preguntaban con exactitud, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron esto ustedes? Acuérdense que este hombre estaba pidiendo, ¿verdad?, ahí en el templo. Y Pedro y Juan, ¿verdad?, le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Entonces levanta. Y esto fue un escandalazo, porque obviamente estas personas ya conocían al cojo, ya conocían a esta persona. Y es importante, ¿verdad?, y es importante pues que digan por qué pasó esto, ¿verdad? ¿Por qué este hombre ya está sano, ¿verdad? Y bueno, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Esto está en el versículo 7 del capítulo 4, ¿verdad? Por eso aquí lo puse para si es necesario leerlo. Pero bueno, a lo que Pedro respondió, fíjese bien, de los versículos del 8 al 10. Lo voy a leer porque todo esto es muy importante para llegar al punto del 11 y el 12. Fíjese bien, dice, gobernantes del pueblo y ancianos, se está refiriendo a ellos, ¿no? Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado, ¿verdad? Voy a seguir leyendo, ¿verdad? Dice, puesto que hoy se nos pregunta acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes, a todos vosotros, dice aquí, ¿verdad?, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada. Bueno, llegué al 11, ¿verdad? Pero fíjese bien lo que respondió Pedro. Esto fue en el nombre de Jesús. Esto que hicimos fue en el nombre de Jesús. La contestación de Pedro es muy cruda, sobre todo incómoda para los religiosos de su época, pero hermosa y poderosa para todos los que creen en el gran poder de Jesús. Entonces es incómoda porque estos son religiosos, porque estos incluso pues no aceptaron a Jesús. De hecho, Pedro les dice, ustedes lo crucificaron, pero es incómoda, es terrible, porque siendo el Mesías ellos no lo reconocieron como tal. Entonces, hermosa para los que creemos en Cristo, porque eso es lo que básicamente está diciendo Pedro en el versículo 11. Es la piedra reprobada por ustedes los constructores, ¿verdad? Y bueno, seguimos adelante. La contestación pues es así. Y es con este argumento previo que Pedro extiende su aplicación,
fíjese bien, su explicación es con este argumento previo que Pedro extiende su explicación 118 versículo 22, que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Más adelante, cuando Pedro, ¿verdad? Más adelante, años después, cuando Pedro en su primera carta, en el capítulo 12, porque el apóstol Pedro posteriormente escribe dos cartas, primera y segunda carta de Pedro. Bueno, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, da el mismo argumento cuando dice: Cristo es la piedra, ¿se acuerda? Cristo es la piedra, pero añade lo siguiente: es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero acogida y preciosa ante Dios. Así es, Jesús es la piedra viva. Sin embargo, no quitemos de vista que en los dos argumentos de Pedro, tanto en Hechos 4:11, ¿verdad?, cuando está con las autoridades, y en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que leímos hace ratito, bueno, a este argumento Pedro le añade rechazo de parte de los edificadores en Hechos 4 y de los seres humanos en primera de Pedro, capítulo 2. Y esto nos habla de dos realidades que debemos conocer. Primera realidad, el ser humano es un pésimo constructor. Fíjese qué interesante, el ser humano es un pésimo constructor. El ser humano se cree arquitecto de su propio destino, pero no lo es. De hecho, no puede elegir su destino. Según la Biblia, el destino de los seres humanos ya está determinado. Ya está determinado. El ser humano se cree tan autosuficiente que a lo largo de la historia se ha creado monumentos y cosas de todo tipo que le hace sentir que puede tenerlo todo. ¿Pero qué cree? No su destino. Esto es muy delicado porque la gente en la búsqueda de encontrar su destino, ¿verdad?, pues piensa que incluso ya después de la muerte todo puede cambiar. Sin embargo, mucho cuidado, porque yo decía hace rato, el destino de los hombres, según la Biblia, está destinado, porque la Biblia dice que no hay más que de dos caminos: el camino de la vida eterna y el camino de la muerte eterna. Por eso le digo, hay gente que dice: es que Dios sabe a dónde voy a ir. Pues sí, Dios sabe, y tú deberías de saberlo, porque la Biblia lo dice. Entonces, la humanidad sin Dios tiene la tendencia de sentirse seguro por su dinero, por su salud, por su conocimiento, por su fama, pero todo esto no le alcanza para rendirle cuentas a Dios cuando le llegue el momento de la muerte y comencemos con la cuestión de la eternidad. Mire, la Biblia dice allá en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pero Jesús, fíjese bien, Jesús ha sido rechazado por la humanidad. Jesús ha sido rechazado por la humanidad, por los que dicen ser arquitectos de su propio destino. Mire, el Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Todo lo que construyamos en la vida con el afán de tener una mejor vida, pero sin Cristo en sus corazones, es vano, es en vano. También la Biblia dice en Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. El hombre, en su afán de construir su propio destino, no sabe qué hacer con la vida, no sabe qué hacer con el más allá. Se ve limitado por su propia naturaleza. Por eso, usted necesita saber a dónde va a ir cuando muera. Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? ¿Qué pasaría? Segundo, necesitamos a Jesús si queremos ser buenos constructores. Nadie puede estar delante de Dios. De hecho, nadie puede sorprender a Dios, solo Jesús. Mire, en Marcos capítulo 1, versículo 11, cuando Jesús es bautizado, ¿verdad? Que de hecho, pues no debió haber sido bautizado, pero Él lo hizo para que todas las cosas, ¿verdad?, dice la Biblia, para que toda justicia fuese cumplida. Jesús se bautiza y en ese momento se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios estaba complacido con Jesús, y créame, eso es muy, muy poderoso, muy importante. Por eso Pedro dice que esa piedra ha sido rechazada por los humanos, pero aprobada por Dios Padre. Acuérdese, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Y los tres son uno. Dios Padre aprobó a ese Hijo. De hecho, en su argumento Pedro, en Hechos 4, dice: la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo.
Qué interesante es esto. Esto significa que no se puede construir sin fundamento sólido. Mire, en la construcción, que yo no soy un experto, ¿verdad? Pero dicen los que saben que la piedra del ángulo es el punto de partida de cualquier cosa, es el punto de partida de cualquier construcción. ¿Sí? Tiene que haber un cimiento y decir, a partir de aquí vamos a construir todo esto. Así es, Jesús es el punto de partida. Jesús es el punto de partida. Nadie se ha presentado al mundo como Jesús lo hace. Todos los seres humanos que se han proclamado ser líderes de lo que sea, solo prometen cosas y dan posibilidades, pero nada más. Pero Jesús da seguridad porque Él es Dios y Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la única manera de llegar a Dios. Por eso es el hombre más poderoso del mundo y de todo el universo. También la Biblia dice, porque hay un solo Dios, fíjate bien, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso lo encontramos en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Ok, segundo punto, ¿por qué Jesús es el hombre más poderoso del mundo? Ya dijimos, porque Él, ¿verdad?, es el único aprobado por Dios. La vida de Jesús es perfecta. Por eso cuando se presentó ante el Padre como un sacrificio, cuando fue crucificado, el Padre aceptó ese sacrificio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él era perfecto. La muerte no pudo reclamar nada en Cristo, porque Él vivió una vida perfecta. Entonces imagínense usted y yo ahí delante de Dios, ¿verdad? Queriéndonos justificar. Es que yo hice esto por esto y por esto. Y dice, pues tus argumentos no sirven. Pero ¿qué creen? Una segunda noticia. Número 2. Jesús es el más poderoso porque solo en Él hay salvación. Voy a explicar esto que estaba diciendo hace ratito. Versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro ahora va más allá de un argumento que solo habla de un hombre aprobado por Dios, pero rechazado por los humanos. Pedro ahora habla de salvación, y la persona de Jesús es tan poderosa que su puro nombre delante de Dios Padre es más que suficiente para que seamos salvos. Así es, porque ¿a nombre de quién? ¿A nombre de quién? ¿A nombre de quién estamos viviendo? Imagínense que nos preguntaran como a Pedro, a ver, ¿a nombre de quién haces las cosas? ¿A nombre de quién vives? ¿A nombre de quién pides? ¿Verdad? Así es. Aquí debemos resaltar algo importante. ¿Salvos de qué? Porque estamos hablando ahora de salvación. Mire, salvos de la separación eterna de Dios. Muchos dicen que cuando mueres simple y sencillamente dejas de existir, como cuando solo bajas el switch y ya, se acabó todo. Otros dicen que según cómo te hayas comportado en la vida, al morir puedes reencarnar en algo digno o en algo indigno. No, si te portas bien eres una águila, ¿verdad? Y si te portas mal eres un gusano, algo así, ¿no? Bueno, sin embargo, como ya lo leímos, la Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Habrá un juicio. Eso es lo que dice la Biblia. Todo lo antes dicho, ¿verdad? De lo que dice la gente, no tiene sustento alguno. Nadie sabe de eso. Eso es mentira. Eso son puros inventos. La Biblia sí habla de esto. Habrá un juicio que implica que todos los seres humanos van a rendir cuentas de sus actos delante de su Creador. La pregunta aquí sería, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para ese día en el que muramos y nos presentemos delante de nuestro Creador y demos cuentas? ¿Estás listo? Porque nadie está listo. Ahorita con esta situación pandémica, la gente está aterrada. La gente dice, no, es que si me da ya morí. No, es que si me muero, ¿qué pasa? Si muere mi familia, si muere no sé quién. Hay un terror a la muerte, y te voy a decir de fondo por qué. Porque no estamos listos. Estamos listos para gastar, estamos listos para salir a volver a hacer nuestra vida como siempre, ¿verdad? Estamos listos para todos, pero no para morir. Y esto es una realidad en la que tú debes de meditar de manera muy seria, porque esto es verdad. Sí, la pregunta sería aquí, ¿estamos listos? Porque si no estamos listos, mire, podemos pasar toda la eternidad en el infierno. Eso es lo que dice la Biblia, separados de Dios. Por eso necesitamos a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, y vivir una vida que agrada al Padre, como Jesús lo hizo. Esa es la fe en Cristo. Eso es el cristianismo. Eso es tener vida eterna.
porque Él es el único que se puede presentar delante del Padre para justificarnos y darnos perdón por nuestros pecados. Mira, la Biblia nos dice algo muy importante al respecto. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10 y capítulo 2, versículo 1. Son poquitos, pero los voy a leer. Si decimos que no tenemos pecado, porque la gente luego dice, es que yo, ¿de qué me tengo que arrepentir? Yo no he pecado. Bueno, la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, capítulo 2, versículo 1, porque aquí termina el capítulo 1 de Primera de Juan. Dice el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Porque tú y yo no somos justos, el único justo es Jesús. Y necesitamos ese abogado, que cuando ya nos muramos, cuando nos presentemos, digamos, viví una vida en el nombre de Jesús. ¿Qué significa? No solamente decir soy cristiano de palabra, sino de toda vida. Que nuestra vida refleje que hemos sido cambiados por el poder de Jesús. Que nuestra vida refleje ante la sociedad, ante el mundo, que lo que reina en nuestros corazones es Jesucristo. Porque mucha gente cree que solamente con cambiar de religión, con cambiar de cosas, ¿verdad? Sin tener en cuenta que nuestra vida debe agradar en lo más profundo a nuestro Dios, porque fuimos creados para eso. Pecar, por cierto, la palabra pecado significa amartía. Viene de una palabra griega que se traduce como amartía y significa errar al blanco. Cuando una persona peca, las personas están errando. En otras palabras, las personas están haciendo cosas para las cuales no fueron creadas. La Biblia habla de esto. Cuando el hombre pecó, el hombre terminó haciendo cosas equivocadas. Por eso, ser cristiano, creer en Jesucristo, es hacer las cosas para las cuales fuimos creados. ¿Y para qué fuimos creados? Para la gloria de Dios, para agradarlo como Jesucristo lo hizo. Por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Eso es el cristianismo, no es una cuestión de cambiar de ideas, no es solamente cantar cantos, no es solamente hacer como que soy cristiano cuando el domingo voy a la iglesia y toda la semana ni me acuerdo de Dios en lo absoluto. Eso no es cristianismo. El cristianismo es ser como Jesús, es seguir sus pasos. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús nos vino a salvar de nuestras maldades y pecados que en primer lugar nos alejan de Dios, en segundo lugar lastiman nuestra vida y por ende lastiman nuestras relaciones humanas. También esas maldades y pecados distorsionan todo a nuestro alrededor. Por eso, sin Cristo estamos perdidos, con Cristo somos salvos. Quiero concluir con lo siguiente. Dice aquí, escribo lo siguiente: Jesús es el hombre más poderoso porque su vida delante del Padre fue perfecta y su sacrificio fue aceptado por Dios para pagar los pecados y las maldades del mundo. Es poderoso porque es único. Es el único que nos puede dar salvación. Por lo tanto, la invitación es obvia. ¿Te gustaría recibirlo en tu vida? Si es así, arrepiéntete de tus pecados, reconócelos delante de Él y pídele perdón para que Él te perdone. Dile, Dios, perdóname, me he portado mal. ¿Por qué? Porque ya entendí que no te estoy agradando. He hecho de mi vida cosas equivocadas, lastimo gente, estoy perdido, no tengo esperanza, tengo miedo, etcétera, etcétera, porque estoy fuera de tu presencia, porque no te agrado. Porque mi vida ni siquiera sabe qué va a pasar cuando muera. No sé qué va a pasar, pero ahora que ya lo entiendo, me arrepiento de mi pecado y acepto a Jesucristo en mi corazón. Y comencemos a vivir como Cristo. Esa es la fe en Jesucristo, esa es la fe que agrada a nuestro Dios, recibiendo al hombre más poderoso del mundo y del universo, a Jesús. Oremos. Gracias Jesús, gracias Dios, en el nombre de Jesús te damos, porque por medio de Él podemos estar delante de tu presencia y porque hemos entendido a la luz de esta reflexión que necesitamos aceptar a Jesús, necesitamos vivir como Jesús, necesitamos tener esa fe, Padre, que te agrada, esa fe que delante de ti
es aprobada, como Jesús lo hizo. Por eso, gracias por el gran sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz al morir por nuestros pecados, al pagar esa deuda, Padre bendito, y tener la seguridad de que aún en vida podemos estar delante de tu presencia, y también la seguridad de que cuando ya no estemos en este mundo lo estaremos por la eternidad en el nombre de Jesús. Gracias por ese hombre maravilloso, Jesucristo, justo, el justo, Jesucristo hombre, quien dio su vida por mí y por todo el mundo. Padre bendito, en tus manos encomiendo a todo aquel que por primera vez está recibiendo a Jesús en su vida. Gracias, Padre bendito, y quiero rogarte por tu iglesia para que seamos de bendición a todo aquel que se acerque a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, y bueno, pues estamos en contacto, ¿verdad? Soy el pastor Joel Ibarra, como me presenté al principio, de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, y estamos a tus órdenes. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Bye.